Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Voy a compartir el en vivo. Denme un momento, por favor. A ver, aquí como llego, ya sabemos que ir de un lugar a otro parece que no, pero sí, te lleva tiempo. Le digo a la gente de la escuela que corro de un salón a otro, aunque sea virtual. Hola Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, pero espérenme, déjenme ponerle aquí cómo lo comparto. Entonces, corro de un lugar a otro. Hola Chulsi, qué bueno verte por acá. Ay, no sé si ya compartí lo que tenía que compartir. Déjenme dejar de babosear. Ese no era. Vamos a hablar hoy de relaciones interpersonales. Luz, querida, ¿cómo estás, amiga? Ya no me dijiste cómo va el asunto de cómo te va con tus niños en este ciclo. Ya no me has contado. Ya me volví a perder, pena, ¿eh? Porque ya me perdí. Esto del Facebook y de dos cosas al mismo tiempo, aunque uno dice que sí, no, la verdad es que cuesta un poco de trabajo. Ah, sí, ya lo estoy compartiendo. Ya sé que ya estoy ahí. Ok, pues bueno, buenas noches a quienes se van conectando. Vamos aquí a ir a empezar a trabajar. Hoy ya me veo, ya me puse una luz para que no me esté viendo la luz de aquí arriba, pero bueno. Pues el día de hoy el tema que vamos a abordar, y digo vamos en plural porque la intención es que pueda haber mucha interacción, es las relaciones interpersonales en general, aunque yo creo que a muchas de pronto nos mueve, o a mucha gente nos mueve la parte de las relaciones de pareja. Sin embargo, pues bueno, vamos a ir hablando acerca de las relaciones en general y quizá por ahí nos vamos a ir teniendo un poquito más. Les agradecería mucho que compartan por favor el video para poder ir llegando a más personas que les pueda interesar. Hola chicas soñadoras, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Y bueno, que puedan ir compartiendo el video para que nos vayamos ahí monitoreando, ¿no? Y compartiendo y teniendo más participaciones. Y bueno, ¿por qué las relaciones? Porque yo creo que, y bueno, he ido aprendiendo cosas. Les cuento que estoy estudiando una cosa nueva. Además de la maestría, estoy empezando con algo que se llama método Yuen, que es una cosa bien loca que tiene que ver con energía cuántica y fortalecimientos cuánticos. Y la verdad es que para mí encontrarlo ha sido, le decía yo a mis alumnas de un diplomado que di, que ha sido como lógico, ¿no? Va mezclando o logra juntar como muchos saberes en los que a lo mejor yo he estado metida. Hola Renata hermosa, feliz cumpleaños, un poquitito retrasado, pero te felicité ese día también. Este, Saberes respecto a la parte energética, respecto a la parte, cuando empecé a saber de esto, me encontraba yo cosas del Kybalión. Si alguien lo ha leído, es increíblemente loco e interesante, ¿no? Pero por ahí ha sido maravilloso encontrármelo, porque además hay cosas que se cambian al instante, ¿no? Por ahí a lo mejor algunos tenemos la certeza, aunque no tengamos mucho el estudio, de que estamos todos comunicados, de lo que le pasa a uno le pasa a los demás, de lo que se genera en un lugar se genera en otro, del poder de la mente. Yo en algún momento platicaba, me parece que precisamente hace como un año, me salió el recuerdo, creo que ayer o antier, hablaba yo acerca del merecimiento, ¿no? Y de cómo el merecimiento puede verse trastocado por ciertas circunstancias. En ese momento tenía yo como que unas ideas, ahora las voy complementando de otra forma. Y bueno, de ahí que me surgió esta parte de que nos podamos entrar hoy un poquito en esta parte de las relaciones. Porque las relaciones están, este método lo habla como que tenemos seis soportes básicos de la vida, que es la salud, la forma física, las relaciones, las finanzas, el propósito de vida y el tiempo. Entonces habla de seis soportes básicos y que tienen que estar balanceados. Hay otras teorías que a nivel como más científico-social, digo, no tanto científico, pero sí hay otras teorías que lo que hablan es justamente de que tienes que tener todas las áreas de tu vida
mucho más equilibradas. Y aquí finalmente se busca lo mismo, ¿no? El equilibrio. Y de pronto, les digo, irlo descubriendo, se habla de que cuando las relaciones, todas las relaciones, y se hace énfasis, digo, no es porque sean más importantes, sino porque de pronto a la gente nos pega más, las relaciones de pareja cuando no están bien, las finanzas tampoco. Entonces para mí fue así de, ¡ah! ¿Cómo? ¿No? Pero en realidad las relaciones son parte fundamental porque somos seres sociales. Entonces la forma en la que nosotros tenemos de interactuar con las personas, no importa quién sea, siempre va a generar un algo, ¿no? Un algo hacia lo positivo o un algo hacia lo más complejo. Eh, y por ahí es que, bueno, dije, vamos a hablar acerca de las relaciones interpersonales. Entonces, vamos a tratar de ir haciéndolo dinámico y como de ejercicio personal. Y vamos a pensar, por favor, hola Eugenio, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Em, Vamos a hacer como un ejercicio personal de en qué, si del 1 al 10 tus relaciones estuvieran mal, del 1 están muy bien, o más bien de preocupación de tus relaciones, 1 muy bien, 10 muy mal, ¿no? Te preocupan demasiado tus relaciones. ¿Qué número le pondrías? Y vamos a integrar en las relaciones la parte del trabajo, la parte, el trabajo yo creo que podemos dividirlo, los jefes y la gente, los compañeros de trabajo, tenemos también esta parte de la familia, y en la familia yo creo que hay muchas aristas, ¿no? Está la familia nuclear, la familia política, la familia, dentro de la misma familia, una cosa son los papás, otra cosa son los hermanos, los amigos, ¿sale? Y la parte de la relación de pareja. Entonces, en esos, y los vecinos, por ejemplo, que son otro tipo, hola Héctor, ¿cómo estás, chef? Que son otras relaciones que también podemos ahí tener trastocadas. Entonces, te pido que hagas un breve ejercicio así personal, así que digas del 1 al 10 cuánto te preocupan tus relaciones y me lo pongas ahí en el chat y lo vamos a ir platicando. ¿Sale? Y la intención es también que podamos precisamente considerar que es necesario que revisemos que la relación principal, la más importante, es la que tenemos con nosotros mismos. De allí parte mucho hacia afuera. Entonces, desde la parte psicológica, cuando vayan a terapia, ojalá vayan algún día, vayan conmigo, si algún día quieren ir conmigo y trabajar algunas cosas, lo más importante es estar bien contigo mismo. Y tenemos un montón de creencias que nos ha llevado a que primero es afuera, pero no, primero es adentro. Primero acomodas la casa interna y lo demás va tomando su lugar. Dentro de quienes han estado en algún proceso terapéutico, yo creo que se ha dado cuenta y es una forma en la que de pronto lo decimos los psicólogos, que cuando tú vas a terapia, todos, parece que todos fueron, ¿no? Porque todos parece que cambian. Y realmente lo que cambia es la forma en la que tú empiezas a ver las cosas. Pero por el lugar en el que se tiene que empezar, sí o sí, es por uno mismo. Entonces, y eso lo he dicho en otros momentos, lo retomo ahora para decirte y preguntarte cómo te llevas contigo mismo. ¿En qué concepto te tienes? ¿De qué manera te alientas? Y eso es fundamental para poder revisar un poco cómo son tus relaciones con las demás personas. Hola Marta, qué gusto que estés aquí. Mi queridísima Carla y José Manuel, les mando un abrazo a todos. Entonces, esta parte de las relaciones, como yo les decía hace un momento, es fundamental y va a empezar por esa relación que yo tengo conmigo. Si bien es cierto, como seres sociales somos educados eh, para establecer esas relaciones de cierta forma. Y en los psicólogos, que tenemos aquí a dos, porque José Manuel estudió en la misma escuela que yo y Carlita trabaja con ella y son psicólogos también. Entonces siempre nos dicen que tenemos la parte de la herencia, ¿no? Del carácter y del temperamento. Cosas que le damos y cosas que vamos jalando en el momento en que vamos creciendo. Y eso, pues desde la psicología es cierta y desde otras perspectivas tiene también otras lecturas. Y el punto es que en la medida en que nosotros vamos teniendo muchas más vidas, ¿no? Más experiencia en esta vida, porque les digo que esto que ahora tengo que aplicar porque pues ya le entré y me gustó mucho, que se llama el método Yuen, habla de vidas pasadas y habla de la influencia de los ancestros, que bueno, eso no me es nuevo porque ya lo trabaja yo en psicología transgeneracional, que es lo que yo estoy trabajando. Y entonces ahí el punto es que no solamente es lo que hemos aprendido en esta vida, sino es lo que traemos de muchas otras vidas pasadas. Eso está bien loco y está bien interesante y padrísimo. Gracias a ti, amiga, por estar aquí, Carlita.
Entonces, ¿qué pasa? La predisposición que nosotros traemos nos va a llevar precisamente a que de forma inconsciente se ven impactadas nuestras relaciones. Entonces, ya me salté en esta parte de primero tengo que saber cómo me trato, ¿sale? Y la intención es un poco que vayamos haciendo un ir y venir de ideas, pero que vayamos concretando ciertas cosas, porque ya ven que se me da platicar y platicar. Relaciones en todos los aspectos, Lucas. Claro que sí. Saludos, ¿cómo estás? En todos los aspectos. La primera relación y la más importante es la que tienes contigo mismo. Y ahí yo creo que muchos nos podemos, de pronto nos quedamos a deber, porque ponemos a todo mundo antes que nosotros. Y yo sé que quienes tienen hijos me van a decir, o sea, Eileen, es lógico, primero los niños, pero es como ir en un avión. Antes de ponerle la mascarilla al chamaco, se la pone usted, porque entonces, si no, no va a poder auxiliar al chamaco. Y aquí es exactamente igual. Antes de poder establecer una muy buena relación con las personas con las que estás, necesitas tener una muy buena relación contigo. Entonces, si finalmente tenemos esta educación en la que nos cuesta mucho trabajo ver hacia nosotros, vamos a empezarlo al revés. ¿Qué querrías para alguien que amas? Es una pregunta que si alguien quisiera comenzar queridísimo Hugo, qué bueno que estás aquí, quisiera comenzar a interactuar, se los voy a agradecer, pero creo que dentro de las cosas que quieres para las personas que amas es bienestar, salud, tranquilidad, que sea feliz, que esté alegre, que logre sus objetivos, que se desarrolle en aquello que le gusta, que esté satisfecho consigo mismo. Mencioné 8 en lo que ustedes las piensan o me escuchan y estoy segura de que hay muchas más. Señor Fernando, qué bueno verlo por acá. Entonces, en esta parte, solo mencioné 8 cosas que quiero que nos gustaría a todos que las personas que amamos tuvieran. Y yo entonces te pregunto, de esas, Sadrach, Dios, que esas personas que tú tienes visualizadas como que quieres que tengan estas circunstancias positivas, ¿cuánto te pones a trabajar por tenerlas tú para ti? ¿Cuánto trabajas en tu bienestar? ¿Cuánto trabajas en tu circunstancia personal de crecimiento? ¿Cuánto trabajas en esas cosas que te encantaría ver en los demás? En tu salud física, en tu forma física, en tu salud mental, ¿no? Entonces, si la respuesta es que no trabajas mucho allí, y tomo lo que dice Carlita, ¿no? Que lo tenemos mal entendido como un egoísmo, si dijiste que no, entonces es necesario que comencemos por ahí. Porque es súper importante que podamos tener muy claro que nosotros como seres humanos necesitamos estar primero bien con nosotros mismos. Y entonces retomo mi ejemplo del avión. Si estoy bien yo conmigo misma, entonces voy a poder apoyar a las personas que están a mi alrededor. Quien sea. Mi pareja, mis hijos, mis papás, mis compañeros, mis amigos, etcétera. De esa manera vamos a poder, como dice Carla, fluir. Y fluir significa no me voy enganchando con todas esas cosas que suceden a mi alrededor. Y entonces les recuerdo, por si no saben, claro que lo saben, que soy maestra de secundaria y entonces he tenido cualquier cantidad de personitas de 12, 13, 14 años que me dicen, es que me vio feo. Y entonces, como me vio feo, pues ya, terrorífico, ¿no? Y entonces se van enganchando con cosas que no necesariamente nos tocan a nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Estamos hablando de relaciones y empezamos a hablar por la relación más importante que debemos cuidar, que es la relación con nosotros mismos. ¿Cuánto te estás atendiendo? ¿Cuánto te estás de alguna manera prestando atención? Y lo veo, por ejemplo, yo que soy observadora de las conductas de las personas, siempre ha sido así, me doy cuenta que mucha gente a veces no va ni al baño porque está trabajando y es que es muy importante. O hay gente que de pronto no come porque eso que está haciendo es muy importante. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es más importante? Esas cosas que estás haciendo o eso que tú eres, ¿no? Y pongo eso porque finalmente fue la palabra que utilicé. ¿Y qué les digo de trabajar 24/7? ¿No? ¿Y qué les digo respecto a no compro nada para mí, pero el chamaco trae tenis de 15,000 pesos? O
u otro tipo de ejemplos que quizá todos hemos tenido, y si no lo hemos hecho nosotros, lo hemos visto, ¿no? En la prima de un amigo o en el primo de una amiga, que la gente de pronto nos cuenta. Entonces, ese es un parámetro importante para que tú veas qué tanto te estás poniendo en primer lugar. Y repito, ponerse en primer lugar es lo correcto. Porque si tú ves por tu bienestar, inmediatamente lo que vas a, entre comillas, irradiar es ese bienestar que le va a hacer bien a las personas que están junto a ti. Si tú no tienes tranquilidad y paz mental, que es algo que se trabaja personalmente, va a ser bien difícil que entonces las personas que estén a tu alrededor gocen de tranquilidad mental y paz desde ti. Y yo creo que nosotros, regreso a esta parte de las personas que amamos, queremos que tengan paz mental. Pero si en mi cabeza hay una guerra, difícilmente junto a mí lo van a tener. Y voy a poner aquí un paréntesis porque no es que su felicidad dependa de la mía o que su paz mental dependa de la mía, pero le puedo contribuir. Entonces, ¿cuánta contribución estoy siendo para las personas que están a mi alrededor? Para aquellas personas con quienes contacto más frecuentemente. Eso es bien importante. Porque al final del día, lo que yo doy se devuelve. Trabajaba yo con una paciente ayer y me decía que de pronto le sorprende mucho cómo es que algunas personas, dentro de su trabajo es una chica joven, tiene como 28, es muy joven. Entonces, me decía que a ella le sorprende cómo es que la gente no saluda a las personas del trabajo por su nombre. Entonces a mí me hizo recordar tantas cosas en los lugares que he trabajado, ¿no? En lo que das el saludo y nadie te lo regresa, pero no importa. También me acordaba yo esta mañana de una frase, alguien puso en el Facebook una pregunta y me hizo recordar cuáles son las frases más absurdas que he recibido, ¿no? Un día llegué a la escuela a trabajar en la mañana, yo entro cuarto para las 7 de la mañana y llego y mi compañera que estaba ahí paradita, ¿tú por qué sonríes? Es de las cosas que más risa me han dado. Porque dije, ay, es tan amargada ella que no puede sonreírse a sí misma en las mañanas, ¿no? Entonces, esa relación personal, eso cómo te hablas, es algo que además se queda como un hábito. Se queda como un hábito y lo hemos platicado en otros momentos porque de la forma en la que estás acostumbrada o habituada, queridísimo Miguel Vargas, bienvenido hijo, de la forma en la que estás acostumbrado a tratarte, tratas a los demás y a veces es inconsciente. Entonces, de allí un poco el ejercicio de cómo te tratas, qué tan bien te caes, de qué forma te atiendes, porque así es como regularmente lo estás haciendo con los demás. Entonces, esa es una tarea que me encantaría dejarles, que pudieran hacer esta situación de revisar hacia adentro cómo se trata, ¿sale? Si alguien quiere compartir el enlace, se los voy a agradecer. Y entonces me voy a la siguiente parte. Que esta va a empezar a estar medio loca porque les digo, estoy aprendiendo cosas y pues ni modo, las tengo que ir ocupando. En la parte transgeneracional, ¿por qué soy feliz, sí, Carlita? Pues no sé, pero yo me amanezco y sonrío, la verdad. Este, la parte de transgeneracional dice que nosotros hemos heredado conductas de nuestro árbol genealógico. Y en nuestro árbol genealógico, exactamente, Marta, la sonrisa es la llave de muchas puertas y sí, es bien divertido. La verdad es que yo me divierto mucho cuando la gente se enoja porque yo soy feliz y ellos no. Pero eso es aparte. Y voy a decir que la forma en que nosotros estamos reaccionando de pronto tiene mucho que ver con lo que traemos de lo que es transgeneracional. Rápidamente, porque lo he explicado en otros momentos y no quisiera aburrirlos con eso, pero la teoría de lo transgeneracional indica que nosotros somos como animales y pensamos en un panal o en una familia de hormigas y entonces como hormiguitas lo que sucede es que cada uno está hecho para algo en particular. ¿A qué me refiero con eso? A que existen las que son las trabajadoras, las que son las guerreras, las que producen, ¿no? Y entonces todas esas tienen que estar generando constantemente la misma actividad. Y esa familia de hormigas o de abejas, cuando se pierden ciertos
miembros, vamos a pensar que hay una inundación, ¿no? Y entonces en la casita de las hormigas, que ahorita olvidé cómo se llama, ahí si alguien me dice, está bien, se pierden ciertos elementos y entonces esos elementos lo que van a hacer es que tienen que ser suplidos y entonces la misma familia crea a nuevos integrantes que lo que van a hacer es precisamente venir a hacer exactamente lo mismo que hacían los anteriores. Entonces la psicología transgeneracional te dice eso, que nosotros repetimos la forma en la que nuestros antecesores nuestros ancestros estuvieron viviendo. Esto se pone bien divertido, ¿no? Entre paréntesis, cuando yo estoy siendo leal a una persona que ha sufrido, que no ha podido establecer una relación de pareja, gracias amiga hormiguero, cuando yo estoy en una lealtad particular con las mujeres de mi familia que siempre han tenido una circunstancia de vida en la que han sido violentadas o han sido abandonadas o en la que justamente hay un problema financiero y entonces cuando yo tengo la lealtad así en mi familia, pues ya no está padre, ¿no? Está padre cuando yo tengo lealtad pues con el que le va bien, cuando yo estoy en línea directa con el que tiene siempre éxito y viaja y demás. Entonces, esas cosas si las heredo, ¿no? Si yo estoy llamado a esta familia, a este clan familiar, a vivir de esa manera, padrísimo. Pero cuando nosotros vemos hacia atrás, perdón, las vidas de nuestras familias, la verdad es que uno dice Jesús, ¿no? Jesús, María y José. Eugenio dice, si me caigo súper bien y me río conmigo, ¿no estás loco? No, Eugenio, por supuesto que no, eres feliz y eso de pronto genera mucha animadversión, porque la gente está educada para ser infeliz. Ay, se oye bien feo, pero la verdad es que así está educado, para sufrir, ¿no? Hace muchos años había un periodista que se llamaba Germán Dehesa y decía que las mexicanas teníamos síndrome de Marga López. Los que son muy jóvenes como tú, Eugenio, a lo mejor no se acuerdan de eso. Pero Marga López era una mujer de la época del cine de oro mexicano que sufría por todo. En todas las películas lloraba y se le moría el hijo y la abandonaban. Y entonces sufría y sufría y sufría. Y hemos sido tristemente educados y educadas para sufrir. Efectivamente, queridísima, Susi, no está chido eso de ser llamados a sufrir. Y si nos vamos un poquito más allá, porque les digo, sí, maravilloso Germán Deza, mi querida Fabiola, qué gusto que estés aquí, un abrazo. Cuando nosotros vemos la foto como más amplia, porque ver la foto de la familia, literal, la foto de la familia, a veces cuando ya lo ves con estos ojos de, ah, caray, ¿con quién estoy haciendo esa lealtad inconsciente que estoy repitiendo? Y el psicólogo le llama patrones de vida y que nace, y si alguna vez han escuchado lo que se llama constelaciones familiares, tiene también que ver con eso. Entonces, si alguna vez lo han escuchado y vemos, o más bien, en esta parte sería ver solo mi familia. Pero si vemos la foto más amplia, los mexicanos también hemos sido criados para sufrir. ¿Cuántas veces, queridísima prima, cómo estás? ¿Cómo está Cancún? Lenita. Asunto de que nosotros veamos la foto más grande es, en este país hemos sido educados tristemente para estar jodidos. Y cuando yo estudié descodificación de enfermedades, que venía gente de España a dar el diplomado, Ángeles Goldberg decía que no sabía por qué en México había tantas casas chicas. Porque había tantas familias en las que precisamente había una gran cantidad de familias que tenían o de parejas que seguían juntas, pero el hombre tenía otra casa. Y eso obedece finalmente, si lo vemos desde la descodificación, pues a la historia, ¿no? De las familias, de la nación como tal. Entonces, eso de traer el chip de tienes que estar jodido y tienes que estar mal en pareja, está muy mal. Porque entonces, si lo junto con esto que yo les decía, que las relaciones impactan directamente en la economía y las finanzas, dices, auxilio, no, por favor, ¿no? Entonces ahí es donde urge que nosotros recompongamos esta manera de visualizar nuestras lealtades invisibles. Efectivamente, querida Carla,
¿cuáles son esas lealtades que nosotros tenemos? Hay formas fáciles, divertidísimas, de revisar con quién tienes esa lealtad. Esas lealtades las tenemos con personas de quienes hayamos repetido nombre, así fácil, ¿no? Para que lo vayan pensando. Personas con quien hayamos nacido en el mismo mes, personas con quienes tengamos, Fernanda Quintanar, qué bonito verte, corazón. Que tengamos el mismo número de hijo, que seamos el número de hijo, o que tengamos la misma profesión, o que tengamos de alguna forma el mismo carácter. Entonces, en general, ¿no? Hay otras, pero si yo tengo alguna de estas, entonces ahí es donde puedo ir viendo qué estoy repitiendo o qué estoy, entre comillas, llamado a repetir. Porque claro, que la voluntad y la toma de conciencia es lo que hace que finalmente hola, Miss, me dice Miss todavía, hola, Fer, que tengamos precisamente estas lealtades y cuando yo lo hago consciente es cuando puedo hacer que las cosas cambien, ¿sale? Y a veces cambian sencillamente por darme cuenta y decir gracias, pero no, esto a mí no se me da. Entonces, déjenme regreso. Esta parte de que yo tenga consciente cómo está mi familia es súper importante, ¿vale? Cuando yo he revisado mi familia en estas dos cosas que he estudiado últimamente, bueno, no últimamente porque tengo en medio la maestría, pero en estas dos cosas que yo les hablo de descodificación y de método Yuen, que vimos un taller de karmas y vidas pasadas, y entonces me doy cuenta que a mi abuelo lo mataron y hay cáncer en la familia y la abuela, y eso me enteré hace poco y un día se los chismeé, la abuela de mi mamá, o sea, mi bisabuela, sí, se casó con un amigo de su papá. Entonces yo así de, ¡ah! ¿Cómo crees? ¿No? Y entonces ahí empecé a saber, el señor le llevaba 20 años, entonces para mi mamá es, ay, sí, el abuelito lindo, ¿no? Y la abuela así como que muy, no fea persona, pero sí como complicada. Y yo así a la distancia digo, pues sí, si me hacen casar con un fulano que me lleva 20 años y casi casi que es a la fuerza, pues no está padre, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de relaciones tenemos? Y yo hago como el paneo de todos los Ramírez, ¿no? Y digo, no, pues sí, el asunto de las relaciones de pareja como que no ha sido lo más sólido. Y ahí es donde las cosas empiezan a tomar una forma diferente. Queridísima Leti, ¿cómo estás, amiga? Entonces, que nosotros podamos ir teniendo claro qué es lo que ha habido en mi familia, yo puedo visualizar qué es lo que yo no quiero. Entonces, tenemos muchas historias dentro de las familias y la verdad es que no es bonito decirlo, pero nosotros tenemos que verlo, porque todo lo que no se ve se transforma en lo no dicho, o sea, ahí va mi parte de psicóloga, ¿no? Lo no dicho se genera una enfermedad mental. Y por enfermedad mental me refiero a una dificultad relacional en cualquier área, en el área familiar, en el área laboral, en el área amorosa, en el área social. Entonces, si no se dice, porque se oculta, y tenemos también como que ese asunto muy particular dentro de nuestra educación, las cosas se ocultan, es no le vayas a decir, ¿no? ¿Por qué no? Ay, no, qué pena. O sea, todas esas ideas terroríficas que también hemos adquirido de que qué pena y el qué dirán y bla, 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 eso es lo primero que tenemos que eliminar y desechar de nuestras cabezas y de nuestros sistemas de creencias, porque son las que dificultan esa posibilidad de ir creciendo e ir precisamente también estableciendo nuevas estrategias, ¿sale? Entonces, nosotros necesitamos revisar cuáles están siendo precisamente esas circunstancias que están repitiéndose en la familia para que yo pueda decir, eso no lo quiero, ¿sale? Saludo a María Eugenia Monroy. Ella me conoce desde que yo tenía como 4 años, porque es amiga de mi hermana. Hola Maru, qué gusto verte. Y también es psicóloga, recientemente, pero sí. Los secretos familiares, efectivamente, querida Carlita, son de las cosas que más afectan desde la parte transgeneracional están llamadas a repetirse. Entonces, y a lo que iba yo es que tenemos muchas historias de abuso sexual, abuso físico y abuso emocional dentro de las familias y a cuatro paredes. Y a cuatro paredes me refiero en las parejas. Primero, y después los hijos lo ven. Entonces, se vuelve una
una situación que se repite y se repite y se repite mientras no sea yo capaz de hablarlo y de eliminarlo, de hablarlo y de deshacerlo, transformarlo. Sandra, mucha gente el justo cierra, qué gusto, o sea, no los había yo visto. Este, entonces, yo me tengo que ubicar en cuáles son esas circunstancias que se han duplicado o multiplicado dentro de mi familia para poder darme cuenta que a eso no estoy llamado yo a repetir. Energéticamente, y voy a hablar de energía a partir del pensamiento, lo que tú piensas es, tiene una fuerza de generar absolutamente todo lo que hay y lo que no hay en tu vida. En ese video que yo les decía justamente de hace un año, hablaba yo acerca de que esta modalidad nueva de tienes que pensar, ¿no? Y proyectar y visualizar, no está mal. Sin embargo, algo que se ha olvidado es desde dónde lo estás pidiendo, desde dónde lo quieres concretar, porque haces tu enunciado hasta bonito y después dudas. Y lo que prevalece es la duda. Y por eso las cosas no se concretan. Entonces, a eso me refiero con la parte energética. En el momento en que tú te das cuenta clara que eso no lo quieres, no lo quieres. Alguien me preguntaba un día, pero es que el no lo registra el cerebro. Pues mira, la verdad es que no sabemos. Ahora que estudio neuropsicología, la verdad es que hay muchas cosas que decían que pues no necesariamente son ciertas. Sin embargo, si a ti te parece mejor ponerlo en positivo, hazlo. Y cuando yo digo el no, es que se queda con la otra parte. Señor Eduardo, buenas noches, bienvenido. Entonces, esta parte de las relaciones no es que estés obligado a repetir los fracasos amorosos, los fracasos profesionales o los fracasos de interacción con las otras personas que tienes en tu familia porque no hay de otra. No. Es un llamado que ha sido inconsciente y en este momento tienes la capacidad de decir, ok, eso no me toca y no me corresponde. Les he hablado en otros momentos que el cerebro trabaja con 4 tipos de informaciones: real, virtual, simbólica e imaginaria. Eso es maravilloso. La primera parte es como terrible porque cualquier cosa que mi cerebro vea dice, es. Y entonces, jodióse el asunto porque es lo que él ve, no importa si es real, si es de ahorita, si no es, si ya pasó, si pertenece a alguien más, lo adopta y te lo hace vivir. Pero esa misma circunstancia de real, simbólico, imaginario o virtual me permite trabajar justamente con todo lo que, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky llama psicomagia. Y es con todos los rituales que de pronto tienen esa fuerza llevada a poder cortar esas influencias negativas que tenemos de nuestros antecesores. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque he hablado y nomás la Carla me interactúa. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ir revisando cómo están tus relaciones, ¿sale? Me voy a salir un poco de la transgeneracional y me regreso a esta parte de la vida que tienes ahorita. Hay ocasiones en las que no nos damos cuenta que así como tratamos a nuestro papá, tratamos a nuestro jefe. O que así como tratamos a nuestro hermano, tratamos a nuestra pareja. O en cualquier forma de organizar. Y no nos damos cuenta porque estamos metidos en otro tipo de cosas. Pero si tú te sales un poquito de la relación y entonces te preguntas, ok, ¿qué estoy buscando con esta persona? Estoy buscando que me obedezca, estoy buscando que llene mis espacios. Es la que más me favorece como persona y nos favorece como humanidad. Yo no quería estar sola como muchas mujeres de mi familia materna y de todos modos terminé divorciada. Renatita, hay que hacer, te digo que un reforzamiento, un fortalecimiento y bueno, al ratito hablo de los fortalecimientos para que podamos precisamente cortar ese tipo de cosas. Pero ahorita me regreso a esa parte, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de ir generando una lógica respecto a de qué manera o qué estoy esperando, porque esa es como la otra palabra grande, ¿no? ¿Qué espero de mis relaciones?
Hay muchas teorías o muchos planteamientos que se hacen respecto a yo no puedo esperar nada de nadie, que yo no sea capaz de darme a mí mismo. Y en esa misma lógica, cuando yo me lo doy a mí, no lo necesito de nadie. Y esto se oye hasta poético, ¿no? Pero no resulta ser tan práctico. Y no es práctico porque tenemos un montón de cosas en la cabeza que constantemente se activan. Les llamamos los psicólogos pensamientos recurrentes y son involuntarios y son inconscientes. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Justamente hacerlos conscientes. Hacer que esos pensamientos tengan luz. Es decir, prestarle atención. No para quedarme allí, sino para poder ejercer el poder de la modificación. Entonces, si yo me estoy esperando a que alguien me valide mi imagen por cómo me veo, y no importa, porque aquí no necesariamente es la pareja, vamos a hablar de la pareja, sino puede ser, estoy esperando que mi mamá voltee a ver mis logros, que mi jefe voltee a ver mi trabajo, que mis compañeros de trabajo volteen a ver mi esfuerzo, que mi pareja, ¿no? Vea todo lo que costó hacer los chiles en nogada de esta temporada y me lo reconozca, entonces está siendo el mismo hilo conductor. El mismo hilo conductor de espero que el otro me dé algo y quizá no me doy cuenta. A eso me refiero con que pueda yo tener claros cuáles están siendo los patrones que se están repitiendo en mis distintas relaciones. Si yo comienzo a hacer eso, entonces voy a poder estructurar la forma, si quiero llamarlo estructurar o visualizar o hacer consciente, la forma, la manera en la que yo estoy generando o estoy buscando aquellas personas que quepan en eso que yo espero. Dice Carlita, pero el que da merece recibir, ¿no? Todo depende, Carla. El merecimiento es una cosa, pero no necesariamente la voy a obtener de donde pienso que viene. La puedo obtener de donde puede venir. Y esa es la parte que dices, no manches, ¿no? Si no, se puede quedar vacío de tanto dar. Si yo quiero darle, fíjate, voy a poner un ejemplo burdo, pero si yo pretendo que esta hermosa caja que yo tengo aquí, si la riego, me dé flores, pues estoy mal. Pero le voy a dar agua cada 8 días. Y la voy a poner al sol. Y hasta tierra le pongo. Chido. Ahí no es. Y eso es lo que de pronto genera tanta problemática. Porque a fuerza quiero, y hay frases respecto a ello, ¿no? Que el zapato me quede cuando no es mi número. Y entonces no me ajusta. Y no me ajusta no porque sea malo. Solo no es. Y realmente quien tiene que, y es lo que tú decías hace rato, amiga, tengo que fluir, tengo que soltar, porque ahí no es. Y en ese ahí no es, que es bien fácil. Ahí no es. Querida Ángeles Pacheco, bienvenida, amiga. Ahí no es. ¿Sale? ¿Cuál frase? Carla, no me pidas eso, sabes que se me borra en cuanto lo digo. Ahí no es una frase bien cortita y entonces no necesito quedarme allí. ¿Sale? No necesito quedarme allí en donde no es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahí es donde corres el riesgo de quedarte vacío. Que yo digo que no te quedas vacío, porque tienes una gran cantidad de aprendizaje de que ahí no era. Pero vuelvo a lo mismo. Si tú lo que vas a hacer es tratar de regar esta caja para que florezca, estás perdiendo tu tiempo. Si yo estoy en un trabajo en el que estoy buscando reconocimiento y la gente no es siquiera capaz de reconocer su propio esfuerzo, estoy mal. El mío no lo van a reconocer, ¿sale? Entonces, no es necesario que te vayas de todos esos lugares, solo que seas consciente de que eso que tú estás esperando de los demás no va a llegar. Y no va a llegar no porque no te lo merezcas, no va a llegar porque no lo puedes sacar de allí, porque de allí no puedes salir. ¿Por qué? Porque tiene que tener cierta naturaleza, ¿sale? Y entonces, no voy a entrar en discusión respecto a cuál es la naturaleza del ser humano, pero con lo que he estado diciendo nos podemos ir dando cuenta que las ideas que ya traemos y la educación que vamos
con la que vamos contando a lo largo de nuestra vida, justamente facilitan o dificultan que ciertas cosas sean. En la madre, dice Carla. Si yo no soy capaz de ver eso en mí y en los otros, allí es donde nuestras relaciones empiezan a ser tan complicadas. ¿Por qué son tan complicadas? Porque no las quiero ver. Porque ni siquiera veo la mía. Y por eso empecé con la relación conmigo mismo y con mi familia. ¿Sale? Si yo no me doy cuenta que las mujeres en mi familia son mandonas, pues no me doy cuenta que yo soy igual. Y quien ha trabajado conmigo va a decir, no. Pero al final de cuentas, necesito voltear a ver y revisar. No para quedarme, te digo, en esta parte de, ay, cuánto sufre mi familia, y, ay, cuánto hemos sufrido los hombres y las mujeres de esta familia, no. Sino para decir, ok, ya me di cuenta que así no es. Y entonces, entre comillas, es como mucho más sencillo. ¿Sale? Porque al final del día, lo que yo voy a estar haciendo es precisamente percatándome de que puedo decir gracias, no. Ahí no es si aprendes a identificar lo que no quieres en la vida. Sí, amiga. Y a veces, mi comadre, la Leticia es mi comadre. Desde que teníamos bien poquitos años, decía mi papá que éramos comadres. Porque chaleábamos muy bien. Entonces, lo padre sería, queridísima Leti, que pudiéramos darnos cuenta antes de echar a perder las relaciones, ¿no? Y no se echan a perder. Solamente hay relaciones que no pueden ir a ningún lado porque no llegaron, no sé si crearon en el lugar correcto, ¿sale? O de la forma o con la persona correcta. Lo que sí es muy importante es que también aprendamos, que también estemos dispuestos al aprendizaje de la experiencia, no importa cuál sea la experiencia. Tú también eres mandona, Julsi, por eso estás aquí. Porque vibramos iguales. También, Fer. Y al final de cuentas es esta parte de revisar que hay una cierta explicación. Mi amiga Ángeles hace Access Consciousness y hace barras. Y yo ahorita estoy metida, les digo, en este asunto del método Yuen. Y aquí es silenciar la mente para poder permitir que otras cosas aparezcan. Y esa es, creo que, la parte más difícil y quienes somos psicólogos nos damos cuenta que el pensamiento recurrente del paciente resulta ser lo más complicado de abatir desde los métodos tradicionales. Hay otras técnicas como puede ser la meditación, como puede ser la yoga, como puede ser ¿cómo se llama esa cosa? El mindfulness, que finalmente el mindfulness lo toma de lo antiguo. Gol Ángeles, es para que si quieren barras, que las corran con Ángeles, está en Querétaro. Entonces, hay muchas otras formas de hacer el asunto. ¿Cuál es el tema aquí? Que nosotros podamos... Yo me doy cuenta en esta parte de ser psicóloga y dar acompañamiento emocional y psicológico, que de pronto la gente quiere saber. Entonces, por eso explico. Porque soy Miss de profesión y de práctica, ¿no? Pero a veces no es necesario saber. ¿Ya estás en DF, amiga? ¿Cómo? ¿Ya te regresaste? Eh, no necesitas saber. Pero si necesitas saber, te acabo de decir de dónde viene todo el rollo que traes mareador en tu cabeza. De la familia, y voy a regresarme tantito a un periodo, pero ahorita voy ahí, de la familia que vienes, del lugar donde naciste, del momento histórico que nos tocó vivir, todos los momentos históricos que les tocaron vivir a tu familia, y de la información que traes de forma intrauterina. Toda la disposición emocional de tus papás, estén o no estén, influye. Algún día les conté de la abuelita materna, que es importante saber de la abuela materna, porque el óvulo del que naciste fue creado en el momento en que tu mamá fue creada. Entonces, fundamental saber cómo era la vida de la abuela cuando concibió a tu mamá. Si era feliz, si estaba enojada, si fue una circunstancia de planear esos rollos, me parece complicado. Mi mamá tiene 75 años, ¿no? Entonces me hace un poco complicado tenerlo como muy claro, pero al final de cuentas es necesario no, pero algunas personas lo necesitamos. Yo por eso voy y pregunto y ando en ese tipo de cosas. Pero cuando yo lo veo,
lo que necesito es saber que no tiene que ser igual. ¿Sale? ¿Cuántos dijeron, ay, güey, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y estoy en esta parte, discúlpenme quien no me conoce en vivo, pero casi todos me conocen en vivo, en este diálogo. No era como era, sino el momento en el que concibió a tu mamá, Renatita. Porque en ese momento hay una gran carga energética emocional que trae el óvulo del que naciste. Entonces, imagínense las personas que conciben en situación de guerra, que conciben en situación de ser la otra, que conciben en situación de estar en pobreza, que conciben en situación de ser la escondida o de ser una relación prohibida. Esa carga emocional es la que traemos y tenemos la capacidad de eliminarlo. De eso, si ustedes le entran, bueno, no los voy a tomar a todos, ¿eh? Quieran o no quieran, voy a hacer un fortalecimiento después de que acabe el en vivo para sus relaciones. Para que podamos ir cortando con todas esas, les digo, va de nuevo, pues no me vayan a censurar porque soy psicóloga. Todos esos karmas, todas esas maldiciones, todas esas energías, todas esas múltiples personalidades que están en conflicto y que no quieren o que no permiten que nuestras relaciones fluyan hacia algo más feliz, próspero y divertido. Entonces, en ese sentido, lo podemos hacer de otra forma. Lo queremos hacer de manera tradicional, ¿no? O de manera psicológicamente permitida. Revisa lo que estás pensando, ¿sale? Haz esta parte de revisar a tu familia, no para que te conmiseres de los que llevan tu apellido, sino para que digas, ok, ahora entiendo que finalmente los hombres no podían ser de otra manera si tenían mujeres que no los dejaban ser. Y entonces entiendo que las mujeres no podían ser de otra manera si venían de otras familias en que las mujeres solo podían ser así. Y si yo empiezo a verbalizar, escribir, visualizar, imaginar, ¿no? Todas estas circunstancias de la familia, entonces puedo comprender y de allí evitar. Entonces, me regreso a esta parte de revisa cómo son tus relaciones todos los días. Cuando tengo niños pequeños y quiero que me hablen de ellos, les hago esta pregunta. Si no fueras tú, ¿qué me dirías? ¿Cómo me dirías que es Sandra, Ana, Leti? ¿No? ¿Qué me dirían otros de ti? Entonces es un poco ese ejercicio para ustedes. Y a lo mejor algunos van a decir, ay, ¿no? Dirían que soy enojón, que soy mandón, que me enojo de todo, que no soporto a nadie, que todos me cambian gordos. Y entonces eso te dice mucho de qué es lo que está prevaleciendo en tus relaciones, porque no son los otros. Te tengo una noticia, eres tú. Y si tus relaciones están siendo de una forma con la que no eres muy feliz, revisa qué estás poniendo de ti en cada relación. Y esa es la parte más importante, porque al final de cuentas, si la relación se termina, está bien. No pasa nada. Pasa mucho, ¿no? Pero mucho en el sentido de aprendizaje. Si yo después de este análisis que hago y digo, en la torre, ¿no? Como dijo la Carlita hace rato, me doy cuenta que las últimas 5 relaciones entre las que hay 2 de pareja, 3 de trabajo o 2 de pareja, 2 de trabajo y una personal y terminé del chongo con alguien y yo repito cosas, entonces ahí está la clave. Realmente no tendría tan terrible. Si tú eres el que está poniendo una expectativa muy alta, está perfecto. Revisa tus expectativas. Porque uno necesita vivir sin expectativas. Y no quiere decir sin tener deseos, que eso es otra cosa. ¿Sale? En ese sentido es que nosotros podemos revisar y allí frenar. Y entonces te sientas contigo, les digo a mis pacientes, tómate un café contigo, siéntate a la mesa y platica. Y entonces ten esta conversación desde la parte más amorosa que puedas. Y les recuerdo que el ser amoroso no quiere decir solapador.
Es, me doy cuenta de todo lo que has querido que los demás te den que no te das a ti. Y hasta la piel se me enchinó. Entonces, si yo me doy cuenta que estás esperando recibir de fuera lo que no te puedes dar, entiendo que te frustre cada relación. Entiendo que eres alguien que se ha dedicado a organizar vidas. Sin embargo, me doy cuenta que no puedo organizar la vida del otro, porque así como la mía es mía, la de ellos es de ellos. Y entonces, claro, que a lo mejor al principio parece, ¿no? Porque también los psicólogos decimos que las relaciones de pareja son conjunción de patologías, ¿no? Complementación de patologías. Entonces, al principio como que parece que embona, pero llega un momento en que la gente dice aquí no. Y por eso se dan los conflictos tan grandes. Ahora bien, me da muchísimo gusto eso que escribes, Renata, que puedas ir comprendiendo ciertas cosas, de eso se trata, de que podamos comprender y accionar. Entonces, si yo me doy cuenta, si yo me estoy dando cuenta, lo que puedo hacer es eso, sentarme conmigo y hacer un pacto de amor para conmigo mismo. Y entonces decirme, entiendo tus razones y podemos hacerlo diferente. Porque esas razones obedecen no nada más a ti, sino a las personas que te educaron. De la energía, y ahí me refiero otra vez a la parte de la energía, que trae tu clan familiar. Es muy divertido hacer el análisis del árbol genealógico cuando te das cuenta que se repiten fechas de nacimiento y de cumpleaños entre la pareja y el papá del otro y el hijo y bla, 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 ¿no? Porque nuestros inconscientes vibran de tal manera que nos ponen justamente con las personas que tenemos que resolver cosas. Entonces, nos vamos a poner fuertes al rato que haga el fortalecimiento para ya no tener nada que resolver con las personas que conocemos, que conocimos y que vamos a conocer, para que esto ya no sea un problema. Te das cuenta y te haces cargo de las cosas. Te das cuenta, exactamente, Fernando, te das cuenta de que algo que venías repitiendo, y esa es la parte de la responsabilización personal. No le echo la culpa a todo mundo porque todos me tratan muy mal. No, me doy cuenta que yo estoy contribuyendo a que esas relaciones sean de maltrato hacia mi persona. Y a veces darme cuenta de eso es sumamente doloroso. Lo es, porque al final de cuentas es enfrentarme conmigo mismo y no me voy a dar la vuelta. No hay manera de que yo diga, ay, no, no es cierto, eso no pasa. No. O sea, lo maravilloso es que tú puedes decir, ok, ya me vi, ¿no? Y ahora puedo hacer algo. Puedes engañarlos a todos, menos a ti. Puedes darte largas, pero al final de cuentas, la persona con la que vas a morir está sentada frente a tu espejo o parada frente a tu espejo. Y esa es con la que tienes que estar bien. Y me regreso al principio, por eso la relación más importante es contigo mismo, contigo misma. Los demás somos lo de menos. Si tú estás feliz contigo, como decía Eugenio hace rato, ¿el resto qué? Si tú te echas porras tú, no necesitas que nadie te las eche. Si tú estás dándote cuenta que es importante en este momento que que te detengas y hagas un cambio, maravilloso. Nadie te presiona, tú te acompañas. Tienes mucha chamba. Veniste a esta familia, Renata, para poder aprender cosas. Entonces, no cambies de familia, aprende. Y entonces eso es lo que te va a dar potencial, porque además te recuerdo, Renata, que traes dos atrás. Y entonces esas dos están relacionadas con lo que les has enseñado. Por eso siempre les digo que cuando están en una relación en la que hay violencia, lo vean y decidan. Si se quieren quedar ahí, pues es su asunto, no es el mío, ¿no? En todos los sentidos. Pero recuerden que hay alguien que viene detrás y no necesariamente tu hijo. Puede ser un sobrino, puede ser un pariente que venga en la línea genealógica atrás, que va a repetir, puede repetir lo mismo. Entonces, si a ti no te está gustando eso que estás viviendo, tienes la gran oportunidad de hacerlo diferente. Max, tuviste 3 novias del mismo día de cumpleaños con tu papá. Te llevas 2 días de diferencia con tu esposa. Con tu papá te llevas 2 días de diferencia. Qué cosa tan maravillosa. No me hagan esas preguntas, Max, porque me entiendo. Y tu esposa con tu mamá tiene 4 días de diferencia. Ok. Te cuento que cuando uno se casa
o se emparienta emocionalmente con alguien que repite las fechas de nuestros papás, es porque tenemos cosas que no hemos resuelto con nuestros papás. Que no hemos resuelto que no hemos resuelto y fíjense que hay no resolución en dos sentidos. En me he peleado mucho y necesito aprender a convivir con esta persona o estoy tan enganchado con esta persona que no puedo soltar e ir a otra cosa. Entonces, ahí lo que hay que hacer, finalmente, les decía yo, es esta parte de el simbólicamente renunciar. Hace no mucho también a otra paciente le dejé una tarea que es una carta de renuncia y que a lo mejor sería con lo que podemos ir cerrando el live de hoy, que les agradezco muchísimo que estemos todos aquí y que lo hayan estado compartiendo, que podamos hacer un ejercicio de una carta de renuncia. Pero para eso requerimos precisamente voltear un poquito y a lo mejor esto que hizo Max, hacer este ejercicio, ¿no? ¿Con quiénes estoy repitiendo? Si no encuentran a nadie, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo les dije varias formas y es fecha de nacimiento, nombre, profesión, número de hijo y mes. Pero en el mes existe esta parte de enero, febrero, marzo. Hagan de cuenta que enero, febrero, marzo y luego abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. De manera que yo, que soy de septiembre, es mi cumpleaños este mes, estoy en línea con los de marzo, abril, mayo, con los de junio y con los de diciembre. Entonces, todas esas personas pueden ser influencia para mí y yo influencia para ellos. Puede haber lealtad con esas personas. Entonces, ese es como el pequeño ejercicio. Y el trabajo sería, me doy cuenta que en mi vida ha habido maltrato, que en mi vida ha habido violencia física, que en mi vida ha habido violencia emocional. Me doy cuenta que en mi familia han habido abusos, me doy cuenta que en mi familia han habido abandonos. Y entonces, de todo lo que me doy cuenta, acepto que no es mío y renuncio a ello. No sé ustedes, pero a mí hasta calambres me dieron en las piernas. Entonces, cuando yo puedo hacer esto y lo puedo poner fuera de mi cabeza, que de eso se trata ir a terapia, poner fuera de tu cabeza lo que adentro se hace bolas. Por eso de los psicoanalistas, yo respeto mucho a los psicoanalistas, no soy psicoanalista, que empieza una persona, ¿no? Ves el meme de uno sentado en el diván y entonces habla y el otro hace una madejita ya con orden. Es eso. Cuando tú pones fuera de tu cabeza lo que hay, toma orden. Por eso, escribirlo, pintarlo, decirlo, da la posibilidad de tomar distancia y comprenderlo distinto. Entonces, mi invitación para ustedes sería que pudiéramos hacer esta situación. ¿Te duele el pecho, Julsi? Eliminamos todas las cosas que hayas escuchado que no querías escuchar. Que todas las cosas que yo haya dicho que te pudieran haber removido alguna memoria inadecuada, las eliminamos. Voy a hacer el fortalecimiento al ratito que ya me voy a acostar para que todos estemos tranquilos. Y también se dice desde esta cosa que se llama método Yuen, eliminamos todas las sensaciones, emociones y reacciones que te hayan movido a partir de lo que yo dije. Esto tiene la intención principalmente de que podamos ir renunciando a todo aquello que le ha hecho tanto daño a tantas personas que no necesitamos seguir viviendo, que no necesitamos repetir. Y que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos tampoco tienen que repetir. En ese sentido, chicos, podemos hacerlo con absolutamente todas nuestras relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que más impactan? Las más cercanas. ¿Y en cuál impactamos más? En las más cercanas, en aquellas en las que me tengo implicado algún afecto. Obviamente padres, hijos, hermanos, ¿no? Son como que lo más fuerte, aunque podría haber algunas otras relaciones que son igual de importantes, esposos. Hay personas que después de 15 años que terminaron con alguien, siguen sin salir de allí. Y entonces te estás yendo a una relación sin soltar otra. Y cuando es que es maravilloso eso de lo transgeneracional, me vuelve loca porque cuando volteas hacia atrás te encuentras 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas iguales. Entonces ahí es donde dices, ok, esto no es para mí, muchas gracias. Sé que tenía yo que tener esa lealtad, pero ya no la quiero, ya no es mía.
Y en ese sentido, esta carta de renuncia es a todos mis ancestros. Me doy cuenta que en nuestra familia ha habido A, B, C, D, ¿no? Y que se ha repetido en mi vida y eso es algo a lo que yo renuncio. Y hay que ponerlo así, a lo que yo renuncio. Y es un poco así como cuando yo era chica y jugábamos a las escondidillas y había uno que llegaba, un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. Es un poco la carta de renuncia así, porque es renuncio para mí, para mis hijos, para mis papás y para toda la descendencia, para que esto cambie y energéticamente en tu cabeza cambia. Y ahí sí hay cosas que que se han comprobado a través de resonancias magnéticas que sí cambian las interacciones neuronales. Entonces, ahí les encargo eso para que puedan revisarlo. No necesariamente, mi querida Carla, que le ayudé al pecho es una señal que lo que la boca calla, más bien eso es la garganta. En el pecho puede haber una opresión, puede haber sido un golpe emocional, puede haber contactado con una memoria de alguien a quien haya violentado. Ella tendría que revisar, Julsi, en que después de que dije qué cosa, te empezó a doler el pecho. Pero no pasa nada, ¿eh? No se agobien por eso. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna de decirme, esta vieja está bien loca. Ya saben que yo aguanto. Si alguien quiere compartirlo ahorita, se los voy a agradecer. Muchísimas gracias de cualquier manera ya por habernos conectado. Alguien. Voy a seguir haciendo en vivos, obvio, ¿no? Pero yo creo que voy a empezar a integrar la parte de los fortalecimientos. Para mí ha sido algo bien loco. Me han quitado dolores, he quitado dolores físicos y ha sido impactante, pues, ¿no? Entonces, a nivel emocional, pues estoy trabajando en eso para revisar desde la parte práctica. La descodificación de enfermedades y lo transgeneracional ha traído cosas también que no tendrían explicación desde la terapéutica psicológica tradicional y ortodoxa. No lo tiene. Pero de que funciona, funciona. ¿Te quedaste impactada, querida Renata? ¿Para cuándo es la tarea? Mi querida Carla, como cualquier tarea que dejo en alguna terapia, para cuando tu inconsciente te permita hacerlo. Entonces yo te la dejo y entonces él te dirá cuándo estás preparada para hacerlo. Porque es como cualquier recuerdo inconsciente. La mente lo que va a hacer, el inconsciente lo que va a hacer es permanecer cerrado hasta que tengas la capacidad para trabajarlo. Entonces, eso sería. También, queridísima Sandra, con relaciones de amistad, son relaciones significativas. Hay ocasiones en las que, y bueno, aquí hay otras, las interacciones de las personas para quienes eres importante o para que son importantes para ti, tendrían la misma lógica. Ahí ya, antes ya para irme, Sandra, creo que tú no has estado en los otros en vivos en los que hablo de la fecha maestra. La fecha maestra tiene que ver con a 6 meses de tu nacimiento. Yo soy, y eso lo he contado muchas veces, yo soy de septiembre. Entonces, mis fechas, mi mes maestro es marzo. Entonces, en marzo en mi vida han pasado cosas que sí o sí me hacen cambiar. Me dan una lección de vida. Se llaman lecciones de vida. En marzo yo entré a trabajar a la Universidad de la Comunicación. En marzo yo me hice novia de una pareja que tuve durante mucho tiempo. En marzo me voy a vivir con esa pareja. En marzo se muere mi hermano. En marzo, este año, nos fuimos de pandemia. Entonces, para mí, Aileen, marzo es el mes maestro. Y hay algunas amistades que son maestras desde esa perspectiva. Pero pueden ser también que nos juntemos, y por ahí también lo que decía Max hace rato, su papá y su mamá, y él está repitiendo la fecha de su papá, no es cierto, la fecha de su papá y la fecha de su mamá. Están ahí, o sea, finalmente hay una relación, un vínculo amoroso, pero también existe un vínculo amoroso con las amistades. Y entonces las traemos o vibramos de tal manera que nos juntamos para poder perpetuar justamente lo que nuestro clan trae. Ahora bien, si es una amiga que tú quieres mucho, Sandra, no es para que la saques de tu vida, es para que hagas consciente cuál está siendo la función de ella con respecto a tu
transgeneracional y entonces lo que se hace es, ya lo vi, pero así no es. Y puedes conservar la amistad. Hay una cosa que se llama proyecto de vida y yo siempre digo, ya me voy, pero el proyecto de vida es para qué te trajeron tus papás a este mundo. No importa si fue violación, si fue chispara, si fue una, se me fue y nos embarazamos, energéticamente no existe eso. Siempre hay una razón y siempre hay una voluntad para, porque primero te crean aquí y luego te crean abajo, ¿vale? Entonces, venimos con una función para el papá y venimos con un para qué para la mamá. Y eso se traduce en una circunstancia de estar en la vida. Y entonces de allí algunas personas nos damos cuenta por qué somos maestros, por qué no tenemos pareja, por qué nos enfermamos, que finalmente lo que estudié de descodificación habla mucho y hace hincapié en esta parte de las enfermedades, que no son malas, solamente son la respuesta de tu cerebro a algo que era lógico y se llama lógica biológica. Y entonces, en ese sentido, las amistades de pronto también encajan allí, pero implicará en esto que yo decía del proyecto sentido poder decir gracias, pero no gracias. Me doy cuenta que me fui llamada para cuidar a mis papás porque me tuvieron después de 10 años, sin embargo no voy a ser su bastón. Y entonces habrá gente que diga, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces, ¿qué va a ser de ellos? La lógica del mundo es los padres cuidan y los hijos reciben de los padres. Así es. Y cada quien tendría que ser autónomo en la edad adulta. Pero socialmente, ¿cómo no vas a ver por tus papás? Si es inadecuado. Pero ese es otro tema y ya me salí. Entonces, no sé si eso te queda, te aclara un poco la pregunta, queridísima Sandra. Muchísimas gracias, Fabi. Mi querida Ivonne, hace mucho que no nos vemos. Muchísimas gracias, Ivonne. Espero que les haya sido de contribución, dice mi amiga Ángeles, y que podamos compartirlo con personas que consideramos que les puede ser de utilidad. Saben que quedo abierta a cualquier comentario, sugerencia, de verdad si aguanto las reclamaciones, no tengo ningún inconveniente y todos están en mi fortalecimiento de relaciones de esta noche para que podamos ir fluyendo diferente, ¿vale? Entonces, sí les voy a encargar que me ayuden a que mañana me digan, yo les pedí al principio que pusieran en su cabeza cuánto les preocupan sus relaciones. Ya habla ahorita de relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones hacia arriba y hacia abajo, hacia relaciones con los compañeros. Entonces, que pongan en su cabeza cuánto les preocupan sus relaciones y el día de mañana me digan si es igual o diferente. ¿Vale? Les aprecio mucho su tiempo porque el tiempo no se recupera, pero ojalá la experiencia les haya sido benéfica de alguna forma. Muchísimas gracias a todos, abrazos, saludos a los que no pude ver porque la computadora se apagó y ya no supe quién estaba conectado, pero a los 14 que están ahorita, Norita, te veo ahí al fondo. Muchísimas gracias y entonces nos vemos pronto. Bonita noche. Bye.